Hola, soy Lara Hernández. Seguimos aquí conociendo a otros miembros de la red de Talento Gran Canaria. Hoy estamos en Ingenio, en la tiendita Canaria. La tiendita Canaria es una tienda de aceite y vinagre 2.0, como dice Raico Martín, su fundador. Y aquí pues se comercializan productos locales, canarios. También se puede venir a tomar algo, a picotear algo en este maravilloso patio de casa antigua. Y además Raico es luthier, eso quiere decir que él recibe a clientes para reparar guitarras, sobre todo guitarras y bajos. Y se preguntarán por qué estamos aquí. Este es un centro súper importante en la gastronomía canaria en Gran Canaria. Y bueno, estamos en Ingenio, nuestra invitada es de Ingenio y ella ha elegido este sitio porque ambos elementos son importantes para ella. Nabila Rodríguez. Hola, Nabila. Hola, ¿Cómo Lara. estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿A gusto? A gusto, sí. Con este calor que Con nos este está calor, pero acompañando. en el pueblito. En el pueblito, que se está muy bien, ¿no? Sí. Nada, cuéntame quién es Nabila Rodríguez, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Nabila Rodríguez? Pues bueno, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando digo que soy científica gastronómica, tengo que explicar qué es, porque no soy cocinera. Yo estudié química y luego hice mi máster en ciencia gastronómica. Y luego terminé, hace como 3 meses, terminé mi doctorado. Soy doctora en ciencias gastronómicas. ¿Y qué es eso? Pues bueno, la ciencia gastronómica es una de las partes de la gastronomía, es las estrellas Michelin, que de hecho he estado trabajando en restaurantes estrella Michelin, pero también es toda la parte desde que el alimento crece hasta que llega a nuestra boca, básicamente. En mi caso, yo estoy muy especializada en el sabor. Como los productos tienen que ser saludables, sostenibles, pero que al final tienen que estar ricos, y eso es lo más importante. Entonces yo me centro en eso, y es lo que me he estado centrando en todas mis investigaciones. Mi tesis doctoral, estudio una sensación que se llama koku, que es una sensación de Japón. El año pasado estuve 1 mes y medio recorriendo Japón y haciendo toda mi parte de trabajo de campo, que se llama, y analizando qué significa ese concepto que es nuevo en Occidente. Y yo lo que hice fue analizar cómo podemos aumentar ese sabor, cómo lo podemos aplicar a diferentes métodos de cocción, pero sobre todo una de las cosas que nos da es que podemos producir o desarrollar productos sostenibles y saludables. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos, pues, yo en mi caso lo que hice fue ver cómo se puede reducir el amargo. ¿Por qué el amargo? Porque el amargo para todos los productos, todos sabemos que tenemos que empezar a comer más verduras, pero una de las cosas que tiene la verdura es que primero no lo sabemos cocinar y segundo, es amargo que siempre tiene, que a la gente pues lo rechaza, como obviamente como todo ser humano. Entonces lo que hago yo es analizar cómo añadiendo al final es unas proteínas que se producen a través en mi caso lo estudié a través de las fermentaciones, y lo introducimos en las verduras para reducir el amargor y aumentar así pues la palatabilidad, que es lo que se consigue al final de todo eso. Vale, ¿y cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo llegué llegué? al principio, pues estudiaste aquí. Sí, yo estudié ingeniería química en Las Palmas y luego terminé el grado en química en la Universidad de La Laguna, y luego, pues bueno, terminé, como todos en Canarias, ¿qué hacemos? Porque al final, como siempre, ¿no? Terminas una carrera y es como, química es para trabajar en el sector de la química o en un laboratorio y poco más. No es así. Mira dónde estoy, o sea, nada que ver. Pues busqué trabajo, aquí tampoco pues ni me convencía ni me llamaron, y me fui a Australia. ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año? 2018. Vale. Y estuve en Australia pues 2 años, me fui para 9 meses y al final estuve 2 años, y ahí buscando, porque ahí fui a trabajar de lo que sea, y empecé a trabajar en una empresa una fábrica de pastelitos. Entonces ahí
empecé pues a empacarlo y al final terminé en la cocina. Cuando me dieron la primera vez una receta, dije, esto es lo mismo que una receta con un protocolo en un laboratorio. Y además, otra de las cosas, yo con mi cosa de química y de científica siempre quería saber por qué esta temperatura, por qué este tiempo, por qué, como si fuera un niño de 2 años. Y ahí descubrí que los cocineros que trabajan conmigo no tenía idea. Y dije, y empecé yo a buscar por mi cuenta. Entonces ya empecé a darme cuenta que esto tenía mucha relación con lo que yo había estudiado. Porque al final muchos procesos en la cocina, bueno, muchos, casi todos los procesos que hay en la cocina, biología, química, física, todo. Entonces ahí empecé a buscar un máster que se relacionara, que yo pudiera aplicar mis conocimientos de la química en algo que yo pudiera comer porque me encanta comer. Entonces, esa es la verdadera razón. Esa era la verdadera razón. Estás hoy aquí. Y sobre todo porque yo cuando trabajé en laboratorio, al final cuando trabajas en un laboratorio, sí, se investiga, pero tocar, probar, ese tipo de cosas era algo que a mí lo tenía yo como muy presente, lo quería tener en mi trabajo, en mi día a día. Entonces encontré el máster de Ciencia Gastronómica de Basque Culinary Center. Entonces ahí, sobre todo, descubrí la parte de fermentaciones. Y ahí fue como, wow, era coger un sustrato, estar un mes fermentando y cuando salía después de un mes tenía algo completamente diferente y para mí eso me voló la cabeza, dije yo quiero esto. Y ahí empecé, hice mi trabajo de final de máster en la sensación Koku con las fermentaciones, con miso exactamente, y luego seguí con mi tesis doctoral. Cuando terminé mi máster, tuve la oportunidad a final de mi año de ir a Harvard a la parte de Science and Cooking y ahí hice mi último año de máster. Y ahí descubrí también que la gastronomía llega a universidades como esa. Al final, lo que hace esa universidad es enseñar ciencia a través de la gastronomía. Y dije, pues por aquí también quiero seguir. Luego, cuando terminé el máster, me contrataron en el restaurante Alchemist, que es un restaurante en Copenhague, 2 estrellas Michelin. Y ahí estuve trabajando durante 4 años en la parte de investigación y desarrollo. En el restaurante, eso no es un restaurante como tal, porque tenemos una cocina con bastantes equipos y un equipo bastante grande donde se investiga en gastronomía. Y ahí, pues sobre todo lo que hacía, y es lo que yo siempre como, ¿quién es Nabila? Pues Nabila es el puente entre cocineros y ciencia. Parece que hablamos el mismo idioma, pero no es así. Los cocineros hablan un idioma, los científicos hablan otro. Y al final lo que nos enseñan durante todo este proceso de la ciencia gastronómica es adaptar ese vocabulario hablamos 2 idiomas, básicamente. Yo lo que puedo leer en un artículo científico lo llevo a un vocabulario que un cocinero lo entienda o cualquier otra disciplina, porque al final trabajo con muchísimas disciplinas, pues antropología, sociología, biólogos, biotecnólogos, yo trabajo con un microbiólogo, entonces es siempre adaptar, porque también es igual, o sea, adaptar un lenguaje de la cocina a un laboratorio también, o sea, es los 2 lados, entonces esa adaptación de vocabulario para que ellos se entiendan también lo hacemos nosotros. Y a día de hoy sigues en Dinamarca, ¿verdad? A día de hoy sigo en Dinamarca, terminé mi tesis doctoral y ahora mi título es Head Flavor Fermentation, obviamente, porque es sabor y fermentaciones. ¿Cuál sería la traducción? Jefa de sabores y fermentación, es que suena muy feo en español, ¿verdad? Y lo que hago ahora estoy trabajando en una startup muy pequeña y lo que hago es desarrollar un ingrediente que aumenta el sabor, el valor nutricional, tanto hierro como vitamina B12, que es muchas veces lo que falta en los productos veganos, los productos vegetales, y además tiene propiedades emulsionantes. Una de las cosas importantes que tienen los productos carne, no carne, proteínas alternativas, es que al emulsionarlo, y todavía es muy temprano, todavía hay muchas cosas que desarrollar, pero una de las cosas es que se está trabajando en el clean label. Eso quiere decir que no haya las letritas E. Sí, En eso, los aditivos químicos, ¿no? Exacto, que mucha gente rechaza.
y en eso es lo que estoy trabajando. A través de una fermentación creamos un ingrediente que se introduce en los productos de proteína alternativa para no estar utilizando ese tipo de aditivos. Que hay muchas empresas que lo están demandando, porque al final, sobre todo todas estas empresas de startups que necesitan ese producto final que esté rico, pero al final también grandes empresas. Al final se han centrado mucho en el proceso, pero no en el producto final. Y entonces ahí están los científicos gastronómicos para desarrollar la parte final de ese producto. Pero, por ejemplo, en España también se está, tenemos muchísimas startups que están en desarrollo, que piden este tipo de perfiles, universidades como Basque Culinary Center, la Universidad de la ULPGC, que va a empezar con su experto en ciencia gastronómica. Vale. Ya se va viendo el movimiento porque las empresas lo están demandando y es algo que está muy en auge y hay muy pocas personas para toda la demanda que hay. Vale. Y de todo este camino que me has contado, que te fuiste a Australia, luego estuviste en País Vasco, ¿verdad? Sí. En Estados Unidos, ¿cuál fue para ti el mayor desafío viniendo de una Canaria, habiendo estudiado en una universidad pública? ¿Cuál fue para ti que tú recuerdes a través de a lo mejor alguna anécdota? El mayor desafío es lo que dices, ¿no? Vengo de una universidad pública que encima en Canarias como que no tuve trabajo, casi nada de lo que estudié y entonces vas con esa inseguridad. Eso me ha perseguido y me sigue persiguiendo, o sea, la inseguridad porque siempre tengo esa navila de vienes de Canarias, que allí pues no tuviste oportunidades. La anécdota, por ejemplo, cuando me dijeron en la universidad, en Basque Culinary Center, que si quería viajar, o sea, eso para mí fue como, hola. Vamos, nunca se me hubiese pasado por la cabeza que yo podía ir a esa universidad para nada, o sea, y bueno, imagínate, con esa inseguridad que llevaba de todo ese tiempo, llegar allí, o sea, la semana antes de pisar Boston, yo no dormía, o sea, era como, voy a ir. ¿Cuál era el miedo? No dar la talla como profesional. Y al final cuando llegas ahí te das cuenta que son personas iguales que tú, pero con esa capacidad de hacer cosas sin miedo. Y eso es lo que he ido ganando, sobre todo adentrándome en esta nueva disciplina que nada tiene que ver con lo que yo estudié, o sí que tiene que ver, pero que no entra dentro de la casilla normal de terminar química y estudiar como química. El carril clásico, ¿no? Exacto, en el carril clásico de la carrera. Vale, y me dices que en su momento cuando te graduaste sentías o viste que no tuviste oportunidades, esa inseguridad que te acompaña, ¿cómo ves eso ahora? Lo sigo viendo muchísima inseguridad para volver aquí. ¿Me quiero volver? Sí. De hecho, busco todos los días la forma de volver. Pero hay ciertas como todavía barreras que me impiden volver aquí. ¿Por qué? Yo todavía aquí no tengo muchas oportunidades porque es algo súper nuevo, que sí, que al final grandes pues, ciudades como Copenhague o pues, Estados Unidos, muchas startups en Silicon Valley, puede tener todo este tipo del perfil que yo tengo, pero en Canarias todavía hay muchísimas cosas que desarrollar en ese aspecto. Entonces, me da muchísimo miedo, pero además lo más que me da miedo es volver a esa Nabila que salió hace 10 años. Claro. Voy a volver aquí y nadie me va a querer. Voy a estar tirando CV por todos los lados y entonces ese es una mezcla de muchas cosas, pero creo que si lo pienso bien, lo más miedo que me da es eso, de volver a esa Nabila que no tuvo oportunidades en Canarias. Y bueno, esto al final son preguntas que hacemos casi al final de la entrevista, pero me está llevando un poco a hacértelas ya. Que es eso, que al final, si tuvieras una varita mágica o si pudieras tener el poder de desarrollar esas oportunidades
o ese escenario perfecto para que tú volvieras, ¿cuál sería? ¿Cuáles son los ingredientes de ese escenario? Pues a mí me encantaría que se desarrollara aquí un centro tecnológico de alimentación, que además creo que es necesario en Canarias hacer todo ese tipo de desarrollo, todo ese tipo de investigación, nuevos productos, sobre todo también pues cómo gestionar o generar que las personas coman bien, que eso es algo que... Porque además, claro, al final trabajo en gastronomía, es algo que todo el mundo lo hace todos los días y el que tiene, que tiene suerte lo puede hacer 3 y 4 veces al día. Es algo que lo hacemos de manera cotidiana, no le ponemos atención. Y algo que es súper complejo es comer. A mí lo primero que me preguntaron cuando llegué al Basque Culinary Center fue ¿qué es comer? Todavía estoy cuestionándome qué es comer para el ser humano, porque nosotros no comemos porque tenemos que nutrirnos. Nosotros comemos por muchas más cosas. Razones. Entonces, ese sería el escenario perfecto. Y sobre todo también, pues bueno, esa parte ya la estoy viendo, que es, por ejemplo, toda la parte en la academia. Cómo, ¿cómo se dice? Formar a personal cualificado para que estudie y que estudie dentro de esta disciplina. ¿Qué aportaría? Porque sabes que hay muchos sectores que están ahora en auge como alternativa al sector turístico en Canarias, como la industria del cine, etcétera. ¿Qué crees que aportaría concretamente el desarrollo de esta industria o de perfiles como el tuyo a la economía de Canarias? Es un poco también lo que siempre veo reflejado Copenhague. Copenhague al final se ha puesto como en el punto de mira de la gastronomía, aparte de, bueno, porque tiene restaurantes como Noma, Alchemist, todos estos restaurantes que han sido como, han puesto a Copenhague en el punto de mira a nivel mundial, pero es que también tiene toda esa parte alrededor, que son todas estas empresas nuevas, pues bebidas no alcohólicas, pues productos vegetales, pues granjas. Yo me quedo como súper alucinada cómo en Dinamarca la cosa de volver al campo está como muy presente. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas ha generado una economía alrededor de la ciudad brutal, porque es que la gente va a Copenhague para ver todo eso, para probar cosas. Otra de las cosas que tienen las fermentaciones, y es que lo que ha hecho, por ejemplo, Copenhague, es que, bueno, las fermentaciones, dependiendo del tipo de fermentaciones, bueno, ponemos la salsa de soja, pero lo que ha hecho, que al final a través de, a nivel mundial ya se está haciendo, pero utilizar ese proceso con productos locales. Y eso es lo que hace que la gente vaya a Copenhague a probar todo eso, porque es que no hay otro lugar del mundo. Ahora mismo está, pues eso, los primeros fueron Nomas, pero es que ahora está lleno. Y todo el mundo va a esa ciudad como referente, ya no solo por la gastronomía, sino por todo lo que se está generando, los nuevos productos, todo el conocimiento que se está generando alrededor. La gente va 1 mes, 2 meses a aprender allí. Y eso es lo que yo creo que se debería traer aquí y generar ese conocimiento alrededor para atraer a la gente a que venga a consumir productos que al final en otro lado del mundo no lo va a consumir. Y no solo a consumirlo, sino a captar todo ese conocimiento y volverse ahí. Es un turismo al final que viene a aprender. Que claro. Es muchas de las cosas lo que pasa en Copenhague, la gente va a aprender allí. ¿Qué es lo que más echas de menos de Canarias? ¿Qué es lo que echo de menos de Canarias? Primero mi familia, obviamente, y el día a día. Al final yo estoy en Copenhague y bueno, yo estoy muy a gusto en Copenhague, el trabajo, mis amigos, pero no son Canarias. Es decir, esa calidez, esa forma no sé, del día a día, de contar o de hacer algo. Al final la vida en Copenhague es como muy monótona, trabajo, la gente como muy metida en su vida, en su casa. La vida en Dinamarca, probablemente por el clima, es muy dentro de casa. Entonces yo echo de menos mucho eso, de estar fuera, de hacer planes. Al final los planes en Dinamarca, obviamente por el tiempo, es pues ir a comer, ir siempre dentro de algo.
ir a la playa muy pocas veces. Entonces, pues llamar a un amigo, esa espontaneidad también. En Dinamarca los planes se hacen un mes de antelación. Cuando llega el mes ya ni te acuerdas ni te apetece, básicamente. Esa espontaneidad, tener la familia cerca, poder ir a verla, ese tipo de cosas es lo que yo, obviamente, echo de menos de aquí. Cuando hemos hablado, porque tú y yo nos conocemos, hemos hablado de un poco de poner en la balanza las cosas, los pros y los contras para esa decisión de vuelvo o no vuelvo. ¿Cómo has ido gestionando tú esa balanza durante todos estos años que dices que te quieres volver? Pero bueno, al final entiendo que pones las cosas en la balanza y te pesa más estar donde estás a día de hoy. Lo que me he dado cuenta que cada vez que cumplo años tengo más ganas de volverme. O sea, la balanza de mi familia, mis amigos, mi isla, me pesa mucho más. Y esa cosa de volverme cada vez lo veo más acelerado. Es decir, ya empiezo a buscar formas de volverme. Sí, sobre todo buscar forma porque también me da un poco de miedo lo que hablaba antes. También me da un poco de miedo volver así sin nada. Sí. Pero a medida que voy cumpliendo años me voy dando cuenta que quiero volver y esa parte de la balanza me pesa más. Sobre todo eso, echar de menos a mis familias, a mis amigos, el tiempo. Al final la isla cada vez se echa más de menos. Y yo eso lo llevo, yo veo muchos amigos españoles sobre todo que pues no tienen esa cosa de volver. No sé si es algo de ser isleño, pero es como siempre esa cosa de yo, mi isla, Gran Canaria, quiero volver, siempre está repitiéndose en todos lados. Cada persona que conozco sabe de todo de Gran Canaria, conoce nuestra gastronomía porque invitamos a comer, todos en Copenhague me piden el mojo porque todos están enamorados del mojo, entonces, claro, y cada vez esas conversaciones son como más recurrentes. Sí. Y lo hablamos en una de las entrevistas que yo le decía a una de ellas, ella no estaba de acuerdo, pero yo sí que siento que viviendo fuera o habiendo vivido fuera, eso te marca, ¿no? Como te hace que seas diferente para siempre, o sea, como si tuvieras un tatuaje, ¿no? Sí. Tú sientes que hay diferentes versiones de Nabila o que eres, no diría diferente, pero como que hay diferentes versiones de ti, sí, ¿no? Estando aquí, estando allá o estando en Australia o... Completamente. O sea, yo ahora mismo hay versiones de... O sea, mi forma de actuar en Copenhague es completamente a mi forma de actuar en Gran Canaria. Pero es verdad que una de las cosas que yo he notado de estar fuera es que no eres de ese lugar, no perteneces a ese lugar, pero cuando vuelves tampoco perteneces a este lugar. Entonces estás ahí en tierra de nadie, que la primera vez que lo experimenté fue cuando estuve 2 años en Australia y volví y dije, uy, sí, el mundo ha seguido y yo me creía que la gente se iba a quedar aquí parada hasta que yo volviera y no, la vida siguió. Entonces eso me he ido acostumbrando porque al principio fue muy duro. Darte cuenta que la vida siguió sin ti es muy duro y que tú dejaste todo atrás, eso es duro. Lo pasé mal. La primera vez que me vine a Australia, encima estuve 1 año, así entero sin venir, a la vuelta fue duro. ¿Qué hiciste para gestionar esas emociones? ¿Qué hice para gestionar? Primero llorar mucho, que lo hago mucho, pero después entender que al final yo he cambiado y ellos también. Y sobre todo también lo que te das cuenta es que, claro, al final tú estás en otra cultura completamente diferente y aunque no pertenezcas a ella sí pertenece a ti en un poquito. Entonces la forma de pensar, la forma de ver pues la vida en general, para mí ahora mismo, si me dicen, no, es que en el trabajo, déjalo, y no me lo pienso. Ese tipo de cosas que para mí es fácil, porque claro, al final yo he dejado mi vida aquí para irme. Ese tipo de cosas yo lo tengo como muy asimilado y cuando llego aquí no lo tienen tanto. Entonces he entendido que al final son sus tiempos, es la forma de que... Entonces lo he entendido y lo he asimilado y es como, yo soy diferente y ellos también. Entonces... A su manera, ¿no? A su manera, exacto. También conectar con otra gente que haya pasado, que tenga también ese tatuaje, puede ser.
Sí, eso es importante porque es la única forma que tiene de... Son las únicas personas, o sea, nos entendemos. Somos un poquito de... Yo soy un poquito de Australia, del País Vasco, de Boston, de Copenhague, soy un poquito de todo y ahora es como... Sí, soy Nabila de Gran Canaria, pero es que esa Nabila de Gran Canaria es completamente diferente de hace 10 años que salió de aquí. Claro. Y vamos a ir cerrando con la red, que tú eres miembro de la red desde hace ¿cuánto? Hace tiempo, ¿no? Pues desde que me fui a Copenhague, o sea, yo llevo en Copenhague 4 años y medio, pues sí, por ahí. Básicamente porque lo vi, digo, bueno, una forma para volver a Gran Canaria. Vale, pues ¿qué le pedirías a la red, aparte de lo que me comentaste antes, de crear este centro de investigación? Pues pediría, pues como que nos den como más recursos para volver, porque eso es lo que a mí me pasa muchas veces, de cómo vuelvo. O sea, no a nivel profesional tampoco, pero todo lo que... sobre todo tener a otras personas como que ya lo han hecho para no sentirte con tanto miedo, porque al final da mucho miedo volver. Aunque tú quieras y eches de menos, da mucho miedo. Entonces, lo que sí es eso, como dar más herramientas para cómo volver, cómo regresar a Gran Canaria, tanto a nivel profesional, pero también tener como a alguien que diga... Que ya lo haya hecho. Va a estar bien. Simplemente sí. Eso, pero que haya más personas que hayan vuelto y sobre todo contar pues cómo lo han hecho, cómo ha sido, porque parece que al final cada vuelta es completamente diferente, como cada persona, pero sí como que, bueno, si la piedra está en el camino, ya sabes que está y como ese apoyo. Y yo creo que entre las personas porque muchísimas personas han vuelto, y pues eso como más visibilidad de tener como más herramientas para la vuelta, que no tiene nada que ver con la parte profesional, porque al final, bueno, sí, parte profesional, pero cada uno tiene diferentes perfiles y es un poco más complicado, pero sobre todo eso, como unas herramientas de cómo pasa, como más nivel psicológico, toda esa parte, todo ese proceso mental que puede pasar una persona a la vuelta, dejarlo, volver a la isla o conectarlo con otras personas que lo han hecho, yo creo que eso sería, o por lo menos a mí me ayudaría. En eso estamos ahí. Quitarte el miedo ese de, yo también lo he hecho, el primer año seguro que he perdido, pero ya después coge. Eso es lo que me gustaría escuchar. Tenemos un grupito que tú lo sabes, de gente que ha vuelto, que lo llamamos los regresados, y somos unos 60, 70, que habrá más seguramente, pero estamos ahí captándolo. Y la idea es un poco eso, también reunirlos, y que nos hemos reunido ya un poco para dar ideas de qué se podría ofrecer a la gente que quiere volver, porque al final uno de los objetivos de la red es poder acompañar no solo a nivel laboral, sino también personal la vuelta. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar donde estás hace 10 años? No, ni me lo imaginaba, pero ni me lo imaginaba. Cuando terminé la carrera y yo no tenía oportunidades, era como sales y te das cuenta que hay más mundo y hay más cosas y sí que hay oportunidades. Es necesario salir. Es muy necesario salir. Si pudieras decirle algo a alguien, a otra Nabila, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Que se fuera desde antes, que sí, que aunque no tuviese las oportunidades que tuviese, que se fuera, y se lo digo a muchísima gente, que no porque hayas estudiado una cosa tiene que ser lo que está establecido, y que al final que haga lo que realmente quiera, porque al final siempre digo, siempre hay opciones de lo que tú estudias, de poderlo aplicar lo que realmente nos gusta al final. Y yo, por ejemplo, en lo mío era la gastronomía y busqué la forma de aplicar todo lo que yo había estudiado, y eso es un poco el mensaje que doy. Al final, que sobre todo para aquellas personas que terminan, que están como encasilladas, buscando a lo mejor trabajo fuera y no encuentran, o sobre todo con esa parte de inseguridad, envíen todos los currículums que sea. Que prueben, ¿no? Que prueben, ya tienen el no por delante, pero que se atrevan, porque al final, quién sabe, o sea, a mí nunca,
pensé que hubiese terminado en la universidad que terminé, que hubiese terminado en un restaurante como terminé, haciendo eso. Al final, si no... ¿Queda mucho miedo? Claro que da mucho miedo, pero que lo intente. O sea, eso es lo que siempre tenemos esa inseguridad los canarios, o por lo menos los que yo conozco. Esa cosa Sí. de yo no soy suficiente, sí que lo somos, mucho además. ¿Y algo que, alguna persona, algún perfil que te gustaría conocer dentro de la red, sabiendo que hay de todos los sectores, con toda situación profesional diferente, personal? ¿Algún perfil? Pues a lo mejor no tanto relacionado con lo que hago, que a lo mejor es un poco más complicado, pero sí toda la parte pues, de biología, biotecnología, porque sería interesante todo ese grupo de personas que al final pues, se puede trabajar juntos, sí. Pues gracias, Nabila. A ti.